Bienvenidos a Memorias de un Consultor, aventuras y desventuras a lo largo de más de 20 años. Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches y bienvenidos al episodio 97 de Memorias de un Consultor. Cuéntame. El 3 de mayo de 2018, 6 años y medio después de declarar el cese definitivo del terrorismo, ETA anunció su desaparición como organización, a través de un comunicado hecho público. La fórmula que utilizó para expresar su disolución fue el desmantelamiento total del conjunto de sus estructuras y el final de su trayectoria y su actividad política. En el texto, titulado Declaración Final de ETA al Pueblo Vasco, no se hizo ninguna alusión a las víctimas que causó durante todos esos años de acción terrorista. 59, ni más ni menos. ¿Insuficiente? No lo sé, lo que tengo claro es que era necesario terminar con esa barbarie que dejó 854 asesinados, 79 secuestrados, 12 de ellos asesinados, y 6.389 heridos, según el Ministerio del Interior. Números que impresionan y que no tienen justificación alguna. Quiero ganar 10.000 euros, seguimos con números que impresionan, y las cosas no se hacen solas. Esas dos frases fueron las primeras que se oyeron en una de las primeras reuniones que tuvimos todos juntos para ver si podíamos hacer algo en común. Si no sabéis de lo que estoy hablando, id a escuchar el episodio anterior, sobre todo los que seguís esto de forma habitual, ya que han pasado unas cuantas semanas desde que publiqué el capítulo anterior. Repito, quiero ganar 10.000 euros y las cosas no se hacen solas. Bueno, realmente se oyeron y se leyeron en esa reunión donde nos juntamos los 13 supuestos decisores a ver si podíamos encontrar alguna forma de colaborar en la que nos sintiéramos todos cómodos. Y como éramos muy modernos, reservamos una sala en un centro de negocios, empezamos a repartirnos post-it a diestro y siniestro para que todo el mundo opinara y dijera lo que quisiera. Yo me pedí empezar precisamente para abrir el fuego con esas dos frases. No tenía claro si contar esto, porque ya sabéis que el tema del dinero da un poco de cosita hablarlo, pero creo que es algo importante para entender también todo el contexto. No hablaba de tener una nómina de 10.000 euros, hablaba más de facturar 10.000 euros, que es también una pasta, pero no es lo mismo. Además, que una cosa es lo que uno quiera y otra cosa es lo que uno consiga. Pero lo cierto es que quería poner una cifra relevante para producir el efecto que produjo esa frase. Y este efecto no fue otro que varios dijeron, hombre, ¿y yo? ¿Y quién no? Y eso me hizo preguntarles a todos los que estaban allí, a todos los que dijeron especialmente algo así, cuánto facturaban ellos en aquel momento, ya que la mayoría eran freelance también. Y creo recordar que ninguno bajaba de los 7.000 euros. Y alguno rozaba esos 10.000 o puede incluso que los superara. Por lo tanto, la cifra no era tan descabellada. Por aquel entonces, nadie dudaba de que cualquiera de los que estábamos allí podríamos estar trabajando como consultores, con una facturación de 8.000 euros mensuales, más o menos. Eso sí, para poder facturar eso, tenías que estar al 100% en proyectos. Y ahí entraba en juego mi segunda frase. Las cosas no se hacen solas. Con esto lo único que quería dejar claro es que para que todos pudiéramos facturar, alguien tendría que hacer todo ese trabajo no facturable. Visitas comerciales, temas administrativos, reuniones, comidas, propuestas, ofertas, llamadas. Y ahí es donde venía lo complicado. Porque quien hiciera ese tipo de labores tendría que ser recompensado por los demás por el tiempo que no iba a poder facturar. Por supuesto, hay cosas de esas que se pueden delegar o subcontratar, pero hay otras que no. Y alguien las tiene que hacer. Ese alguien podría ser yo u otro o un par de nosotros, pero era algo que había que poner sobre la mesa desde el minuto uno. Desde que empezamos a hablar sobre la forma de darle forma a todo esto, valga la redundancia,
que si una SL, que si una cooperativa, que si una comunidad de bienes, que si una UTE, pero no había nada que nos convenciera. Además, pensamos que ese era un segundo paso. Primero habría que probar si todo eso tenía algún sentido más allá de las buenas intenciones. Lo único que quedó claro en esa primera reunión fue el tema del nombre, barra H. Creo que hubo alguna propuesta más, pero esa fue la elegida, ya que era algo significativo y además me permitía sacar a la luz ese dominio que llevaba varios años metido en un cajón, junto con algún otro que algún día o algún lustro de estos saldrá también a la luz. Entre todos fuimos poniendo POSIT, viendo posibles ideas, opciones, pero como podéis imaginar, de esa primera reunión no salió nada en claro, salvo el nombre. ¿Pero el nombre de qué? De nada, de una marca de momento, con la que quizá podríamos llegar a trabajar todos juntos con independencia de la entidad jurídica que la soportará por detrás. Y antes de seguir con esto, una pequeña reflexión sobre el mundo de la consultoría. Muchas veces no se valora lo suficiente el trabajo de la gente que hay en la oficina. Esos administrativos que se encargan de que las facturas se emitan y se cobren en tiempo y plazo, de que a la gente le llegue la nómina todos los meses, de que si se te estropea un ordenador al día siguiente o a los 3 meses, dependiendo de la empresa, tengas otro, de los comerciales y preventas, que se pasan el día peleando para conseguir oportunidades, porque sí, alguno bueno hay, y os aseguro que no es un trabajo fácil. Incluso algún mando intermedio, algún directivo y algún socio bueno y que sabe lo que hace hay por ahí también. Porque a veces nos pensamos que las consultoras se mantienen porque el currito saca el trabajo adelante, que no digo yo que no, pero también digo que todas las piezas de las cadenas son importantes. Conozco técnicos brillantes con nulas capacidades comerciales, que podrían desarrollar productos maravillosos, pero que serían incapaces después de vendérselos a nadie. Como conozco, por supuesto, gente que no sabe lo que vende y después, una vez vendido, te suelta el marrón a ti. Una empresa para que funcione tiene que tener a la persona adecuada en el puesto adecuado y a partir de ahí tienes muchas opciones de que las cosas vayan bien. Luego puede entrar en juego la suerte, los sobres y otras cosas, pero de eso mejor no vamos a hablar. Tras esa primera reunión, yo fui apuntando en una aplicación a qué dedicaba mi día a día, tanto a reuniones, tanto a mails, tanto a llamadas, etcétera, ya que parecía que una de las personas que iba a tener que dedicar su tiempo a actividades no facturables iba a ser yo. Y ya veríamos si alguno más. Esto de ir apuntando a qué te dedicas es algo que recomiendo a cualquiera, porque muchas veces no somos conscientes del tiempo que nos lleva una determinada labor. Y la verdad es que este hábito de apuntar a qué dedicas tu tiempo es algo que creo que es muy recomendable, porque así eres plenamente consciente de lo que cuesta hacer las cosas. Por ejemplo, a la hora de escribir un episodio de este podcast, no son simplemente los 15 minutos que puedo tardar en grabarlo, sino que previamente, bueno, pues hago un pequeño guión, busco algún hecho relevante que nos permita situarnos en el tiempo, después lo edito, pongo algún efecto, alguna música, etcétera. Entonces, al final, esos 15 minutos se transforman realmente o suponen, pues, no sé, 2 horas, 3 horas, más o menos. Y eso es importante tenerlo en cuenta porque eso nos hace ser más realistas a la hora de planificar y cuantificar nuestros esfuerzos. Porque si no, ya sabéis, si yo lo que hago es planificar un proyecto en base a número de días, muchas veces la gente dice, esto se tardan 10 días, empiezo el día 1, termino el día 10. Pero probablemente en esos 10 días tendríamos que tener en cuenta que solo trabajamos 8 horas y no 24. Cosas que a veces parecen evidentes, pero luego no lo son tanto. En definitiva, en esa primera reunión habíamos sentado las bases, aparte de esas 2 primeras fases con las que empezamos, de bueno, lo que buscábamos o queríamos cada uno de nosotros. A partir de ahí, lo que nos comprometimos fue a darle vueltas a lo que había salido por ahí y vernos en una siguiente reunión unas semanas más tarde para ver qué pensábamos cada uno de todo eso que había salido. Y bueno, esto os lo contaré en el próximo episodio para que veáis un poco cómo fuimos avanzando
y a dónde nos llevó todo esto. De lo que os he contado hoy, pues me gustaría resaltar 3 cosas. 1, las cosas no se hacen solas. 2, en un equipo cada uno tiene su labor. Y 3, es importante hablar claro desde el principio. Y hasta aquí hemos llegado hoy. Ya sabéis que podéis encontrar un nuevo episodio en las próximas semanas. Ya no voy a decir el próximo miércoles a las 8 de la mañana, aunque intentaré recuperar la regularidad que tenía hace unos meses. Aunque, como digo siempre, cada uno lo escucharéis luego cuando os dé la gana. Podéis encontrar todos los episodios del podcast en la página memoriadeunconsultor.com, donde estaré encantado de recibir vuestros comentarios, así como en la mayoría de plataformas de podcasting tipo Spotify, iVoox, Apple, Google, etc. Y si queréis saber algo más de mí, me podéis encontrar también en mi blog aancos.com. Gracias por haber llegado hasta aquí y os espero en el próximo episodio. Adiós.